Esta es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. Bien, buenas tardes. Estamos dentro de la programación Semana Santa 2008. Nos acompaña en este momento el señor Francisco Olivo. Buenas tardes, Olivo. Gracias, muy buenas tardes. Señor Ángel Jerez. Buenas tardes, Sammy. Buenas tardes. En esta ocasión queremos enfocar un tema sobre la vida de Jesús. Específicamente, lo que pasó horas antes de que Jesús fuera arrestado y llevado a juicio, entre comillas. Me refiero al tema de la Santa Cena o Cena del Señor. O también Última Cena le llaman, ¿no? La última cena Sí. también. Fue la última cena que él pudo hacer con sus discípulos. Terrenalmente. Así es. Y quisiera referirme al libro de Mateo. Así que los que tienen sus Biblias puedan acompañarme. El libro de Mateo, en el capítulo 26, Ángel, Olivo, pueden buscarlo. Mateo capítulo 26, si lo tienen, ¿no? Comenzamos en el versículo 26, y dice el Evangelio según San Mateo: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Dice el versículo 29: y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Esta actividad Jesús la realizó unas horas antes de ir al monte de los Olivos, ¿verdad? De Semaní. Horas antes, Horas antes. Probablemente 7:30 de la noche a 8 de la noche, porque el arresto no pasó de las 10:30. Exactamente. O sea que fue un rito que él llevó a cabo con sus discípulos. Y dice ahí que sería un recordatorio para ellos de que iba a verterse la sangre del nuevo pacto en favor de muchos para el perdón de los pecados. Hay algo interesante aquí, Sammy. Dime. Son dos pronombres impersonales que Jesús usa. Usted sabe que en toda ciencia hay las llamadas ciencias auxiliares. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, los numismólogos que estudian la numismática de las monedas, se ilustran de la historia, se enriquecen con la gramática. Y aquí tenemos dos pronombres impersonales muy interesantes, y es cuando Jesús toma el pan, no dice eso, que otro pronombre impersonal refiriéndose a segunda persona, sino que dice esto, refiriéndose de manera impersonal, pero a sí mismo. Es de Jesús. Jesús está hablando de sí, no de una segunda cosa. Si el pan realmente fuera el cuerpo, él hubiera dicho: eso es mi cuerpo. No, esto es mi Pero cuerpo. él dijo: esto Es mi cuerpo. es mi cuerpo, refiriéndose a sí, quien era que iba a ser partido en el Calvario por la flagelación, los golpes y la crucifixión. Y lo mismo ocurre con otro pronombre impersonal, cuando toma la copa y dice: eso es mi sangre. No dice así, No. dice: esto es mi sangre. dando a entender que su sangre era de importancia capital para el perdón de los pecados. Y habla del nuevo pacto. Es Precisamente. decir, que la sangre que iba a ser vertida en el Calvario, en la muerte, era la que iba a perdonar los pecados, Tú porque sabes era el que- nuevo pacto. Usted sabe, querido amigo, que en el antiguo pacto había sangre, También. pero era de animales. Sí. Ahora el nuevo pacto tiene una mejor sangre, que es la sangre del Hijo Que de Dios. purifica. Sí, sí. No, y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre No hay remisión remisión de pecados. Y hay esta partecita, esto vamos a analizarlo en el transcurso del programa, y es que dice ahí que hagan esto en memoria de mí. Miren, tomamos como ejemplo el nacimiento de una persona, ¿no? Cuando yo nací un 7 de enero. Cada año, los días 7 de enero, yo estoy haciendo ¿qué cosa? Cumpliendo años. Rememorando tu Conmemorando mi Y nacimiento. Pero Yo no nace nazco, otra vez. Yo no nazco todos los 7 de enero.
Oh, No, sí. no, tú recuerdas ese Recuerdo. día. Entonces Jesús dijo que hicieran esta ceremonia, este rito de la cena del Señor, en memoria de Él. No es que cada Santa Cena Jesús está ahí. No, pan y convertido en vino. no. Mire lo que dice el apóstol Porque Pablo. hubo un solo sacrificio. Mire lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Ok. Recordando la cena del Señor a los cristianos de Corintio, que fue una iglesia antigua, en la primera iglesia, él les dice en 1 de Corintios 11, desde el 23 al 26, pero solo voy a leer el 26, Ok. dice, así pues, todas las veces que coman y beban este pan, la muerte del Señor anuncian hasta que vengan. Oh, Es decir, que concuerda con Jesús, Sí. que Jesús lo está dando no como un hecho literal, sino como una rememoración o remembranza de Sí. su sacrificio, lo Sí. que nos lleva a nosotros a pensar que el recordar a Jesús por una semana completa en ritos y cosas no concuerda con las escrituras. No Eso es concuerda. cierto, eso es cierto. Y Y entendemos está muy esto. apartado de la verdad. ¿eh? Claro, claro. Se ha estado hablando de que esta es la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, se ha tomado esto, Pero no hay sé, algo ¿cuál es el especial, criterio? hay más muertos que nunca. Más muertos que Sí. nunca. Yo no entiendo, una Semana Que es Santa, paradójico. conmemorando lo que hizo Cristo por nosotros, para salvarnos, para darnos vida, entonces haya tantos muertos. Tantas muertes. Me sorprendí ayer en la mañana al poner la televisión. Oye, ayer era jueves, en las primeras horas, ya había 18 muertos en la Semana Santa. Uf, pues, ayer en la mañana. prepárate para recibir sobre 60. Entonces, bueno, pero son gajes del oficio, como dice alguien por ahí, porque cada año se ve lo mismo. Ahora, queremos que la gente entienda, y ese es el objetivo de estos programas, es llevar a la gente informaciones de acuerdo a la palabra de Dios y también basados en la historia. Y algo importante, respetando conceptos y criterios de Exactamente, otro, de porque otro. no tenemos el propósito de atacar ni agredir a nadie al respecto. Entonces, la idea es... Ahora, con la Biblia. una pregunta. En el pasado, por ejemplo, los judíos celebraban la fiesta de las Pascuas. Sí. ¿Hay registro de muertos como lo que se dan ahora en estas celebraciones? Imposible. Porque En la los Biblia judíos- no se registra un solo muerto en esa fiesta, Es decir, porque los judíos supuestamente celebraban la fiesta de las Pascuas, pero era muy distinta. pero Claro. eran una fiesta donde todo el mundo acudía a los a los templos templos y a comer carne del cordero, del Cordero. que representaba representaba la a Jesús, muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el el pecado del mundo. Y de hecho, San Pablo dice, ya Cristo es nuestra Pascua, Amén. por lo que no hay que hacer ritos pascuales. Exactamente. Ahora, sí hay que celebrar la Santa Cena. Es Sí. una Jesús orden. lo dijo aquí, conmemoren esto en, En memoria, memoria de de mí. mí. Y dijo él, oiga, mira, qué privilegio para el ser humano. Dice Jesús, no volveré a probar esto, a hacer esta cena, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. O sea, en el que él reino fue al nuevo. cielo y el tiempo que tenía allá no ha vuelto a hacer una cena hasta que nos lleve Beba a de nosotros. nuevo como Hasta que Él la comparta Entonces, con nosotros. es una nuevamente. ceremonia muy, pero muy importante, ¿no? Hay algo que yo quiero resaltarte. Y es que aquí dice que Jesús tomó pan y tomó vino y dijo, coman y beban todos. Sí, Todos. sí. La semana, No hay exclusión. la cena del Señor ha perdido cierto significado cuando solo se usa uno de los emblemas. Ujú. Deben ser usados los dos. Los dos. Y debe participar de ambos emblemas la comunidad cristiana, Sí, no señor. solo el celebrante, No. Exactamente. no solo el que oficia, porque Jesús dice coman y beban todos. Todos. Pero hay algo interesante. Modernamente en algunos lugares no se usa pan, sino una oblea redonda, Sí. Ok. que es hecha de harina blanca, que no es pan. Eso tiene una connotación histórica que nos remonta a los tiempos romanos, cuando los sacerdotes romanos de la época pagana tenían la adoración mitraica. Mitraico significa una religión que adoraba el sol. Y se hacía por costumbre entre los romanos darle a comer una oblea redonda Ok. del sol para fortalecer a sus guerreros con la fuerza y la energía del sol. Sí, porque como Simbólicamente tenía como- comían el sol. Simbólicamente se comían el sol Ok. para recuperar energía y Ya, batallar Sí, más porque- fuertes en las guerras. Ok, el Dios ok. lo tenía como un Dios energía. Entonces, También. No, todavía hoy. y lo que ocurre es que al venir los cambios en el segundo y tercer siglo de la iglesia, que se introdujeron algunos césares que apoyaron, como fue el caso
de Constantino apoyó, Carlomagno, que era un emperador. Carlomagno, Justiniano. Justiniano. Sí, sí, sí. Esas costumbres se bautizaron con el cristianismo y fueron asimiladas. Ok. Eso ha hecho un poco, porque no concuerda con la orden de tomar pan. Ujú. Una oblea no es pan, Exactamente. es una imagen redonda con una figura, y muy curioso que dentro de sí tiene un par de letras, SHT o STH, Ujú. que Yo lo he visto. algunos historiadores, teólogos dicen que eso es símbolo de Taos, Horus, que eran dioses Sí. que se adoraban Ok. en Ok. Roma. En Roma, Ok, sí, bueno. porque eran muchos los dioses Bueno, en Roma. Ustedes ven cómo hay cosas que se van anexando, ¿no? Que se van uniendo a este rito sagrado impuesto por Jesucristo, que lo que han hecho es pervertir o desviar la atención desviar. de lo que Y Dios que quiere el que se haga. significado. El Y significado que real. Jesús lo celebró de una manera muy humilde y sencilla, Sí, porque en una segunda parte del tema vamos a tratar el asunto del lavado de los pies, Así que es. también tiene su Que es significado parte claro. dentro del que rito. va primero que el rito Sí, de la comunión. sí. Sí, porque recuerden, Jesús celebra esta actividad porque desde el principio de la creación, después de la entrada del pecado, hubo que sacrificar una vida para rescatar a la especie humana. Antes era un cordero, desde la época de Caín y Desde Abel, Adán, desde Adán. desde Adán, Dios mató 2 corderos para vestir a Eva y Adán Sí. con pieles de oveja, Exactamente. que se habían puesto una Entonces, túnica de ahora- paja, de hojas de higuera. lo que significa el hombre tratando de salvarse. Y ahí se produce lo que el Señor dice, que sin derramamiento de sangre No hay puede haber remisión remisión de de pecados. pecados. Es decir, que esos corderos simbolizan que sin derramamiento de sangre no habrá perdón. Así, entonces, se hizo lo que se llamó el primer pacto, donde había que sacrificar un cordero y su sangre se usaba para remitir, Sí. para Simbólicamente. perdonar simbólicamente los pecados de las personas que hacían el sacrificio. Ahora, cuando Cristo llega, en la misma época en que celebraba la Pascua aquella Un de Israel, 14 de Nisan, ¿verdad? que- Entonces, Él hace este rito el de mes la que- cena. Que coincide con el 14 de abril de nuestro calendario gregoriano. Exactamente. Entonces, eso es el viejo pacto, ¿no? Donde se ofrecía la sangre de un cordero para remitir los pecados del Pero pueblo. en el Nuevo Ahora, Testamento, ya- el 14 de abril, entonces se ajusta a nuestra fecha. El Bueno, problema más es o que menos. lo varían en abril y marzo, Sí. y yo no pienso que un cumpleaños o una rememoración de un hecho histórico debe variar de fecha. De mes a mes. puedes. De No mes puede a mes. ser. porque- y si varía de un día a otro, yo no diría, porque por ejemplo, el 29 de febrero Oh, sucede cada 4 años. Sí. Habría que hacerlo al día siguiente, ¿no? Exacto. Pero en este caso, a veces hasta con 15 y 20 días de diferencia. De Pero bueno, diferencia. ese es tema de Eso es discusión. otro asunto. Sí, sí. Lo que quiero centrarme es que entendamos que este rito se hace precisamente para Jesús asumir el sacrificio que se hacía de un cordero, asumirlo Él él. personalmente. Ese cordero pascual que era para remisión de pecados, Jesús toma ese lugar y se hace él la víctima, el cordero. hay algo Sí, interesante. porque Cuando era Juan lo siempre- iba a bautizar, que Jesús venía para ser He aquí. bautizado, Sí. Juan señala con su índice y He dice, aquí he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Lo que está confirmando que Jesús lleva sobre sí en el nuevo pacto Y que- nuestros pecados y lo del mundo Y lo entero. está presentando ya como un humano. Es Sí. decir, no lo está presentando como un Como Dios. cordero, No. como una oveja, sino lo El presenta ya. sustituto del hombre. El Exacto. sustituto que vino del cielo, y inclusive en otra parte ahí, también Jesús dice, yo soy el pan vivo que Que bajé descendió del del cielo. cielo, Entonces, descendí del él está asumiendo el lugar del cordero. ¿Por qué? Había que hacer un sacrificio único que fuera suficiente para todo el mundo en todas las épocas. Ahora que tú dices Y él hace esta cena como conmemoración, como celebración, como colofón a ese sacrificio. Ahora, Sammy, que mencionas tú a Jesús como pan del cielo, los rabinos de esa época lo censuraron porque creían que él hablaba del pan literal. Exactamente. Y dijeron, ¿cómo no va a dar a comer su cuerpo? Sí, O, sí. en otras palabras, será caníbal. Bueno, Es lo que en la mente de Que esos... ellos no entendían. No Y entendí. sin embargo, Jesús le dijo, estaba el que hablando no de come él. y bebe mi sangre no puede entrar al reino. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es el pan celestial para el alma. Amén. Así es. Con eso se alimenta el espíritu del ser humano. Por lo tanto, comer y beber la sangre de Cristo es
comer, alimentarse de su palabra y aceptarlo a Él como el Salvador personal. Bien. Antes de irnos a una pausa, queremos que estemos claros en esto que estamos comentando, ¿no?, sobre la cena del Señor. Es que esto es tan importante para nosotros que Jesús prometió que cuando estemos con Él en el cielo, volveremos a participar de este rito de la cena del Señor. Tenemos también después un documental sobre la cena del Señor, información histórica sobre este hecho, amparada en la Biblia. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a pasar una parte de ese documental ahora, y van a escuchar también luego unas músicas especiales dedicadas, en vivo, conmemorativas a la Semana Mayor. Así es que vamos arriba para que hagamos esta pausa. Esta es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. Es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. Bien, Olivo, has estado notando en este video que estamos pasando acontecimientos previos a la cena, a la Santa Cena, a la última cena que hizo Jesús. Pero vi un hecho, y quiero tu comentario. Jesús saca a una serie de gentes, a una serie de personas que están negociando en el templo. ¿Qué tú consideras con respecto a esto? Ahí es interesante esa sección, esa parte de la vida de Jesús. Todos los actos de Cristo tienen, además de un hecho histórico, un simbolismo. Tú sabes que en la antigüedad Dios le había mostrado a Moisés la construcción de un santuario a través de una tienda en el desierto. El tabernáculo del desierto, que más tarde llegó a ser el templo de Salomón, después el templo de Herodes, y esas cosas. Y cuando Jesús limpia el templo, nos está dando una lección espiritual, puesto que el verdadero templo de Dios ya no son los ladrillos, ni las paredes de un lugar de reunión. Ahora el templo de Dios es el corazón humano, la mente. Y Cristo está diciéndonos en ese mensaje que quiere mentes limpias de egoísmo, de envidia, de celo, de rencores, de adversidades que se opongan al plan de Dios, y que saquemos los mercaderes del corazón, que son esas cosas que manchan el espíritu. Bueno, entonces Jesús nos dio un ejemplo ahí, de limpieza. De limpieza interior. Y eso pasa precisamente momentos antes de irse al lugar donde hicieron la cena. Y limpieza que se consigue solo con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Hay otra limpieza más adelante que vamos a comentar en la otra sección. Ahora, tú sabes, hay una canción lindísima. Seguro tú la has oído. Se titula La Vía Dolorosa. Y hemos invitado... Es muy significativa para este tiempo. Muy significativa. Hemos invitado una joven cantante nuestra que ha dedicado su talento a alabar a Dios. Y ella en esta ocasión quiere venir a recrear esos acontecimientos, esos momentos. Es una compueblana, una concristiana del país de Haití, que cohabita con nosotros en República Dominicana estudiando, y ha dado sus talentos para la iglesia adventista aquí en la ciudad. Alabar a Dios. Así que en esto hay de todo, señores. Ustedes van a escuchar ahora y valoren esta pieza musical y valoren las palabras que dicen, ¿no? Y la voz de esta joven que está dedicando sus talentos para glorificar a Dios. Ella es Esmeralda, así que vamos a escuchar esta canción titulada La Vía Dolorosa. Los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz.
Él sangraba por golpes que la espalda recibió. De espina coronado fue el Señor, y con cada paso dio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, Señor, que fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, sus huellas dejó en Jerusalén. Que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, Señor, que fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Esta es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. Me sentí elevado a una atmósfera celestial, con una voz tan dulce y tan graciosa al mismo tiempo. Realmente yo le he escuchado cantar varias veces y me arroba oírla. Yo creo que esa canción sola resume todo lo que debió ser el mensaje que tiene que ver con el Calvario y el acto de Jesucristo al morir por nosotros. En una semana como esta, si solo escucháramos esa canción, estamos celebrando como se debe lo que es la Semana Santa, ¿no? Porque eso dice ahí, en pocas palabras, todo el proceso, ¿no? Cómo Cristo vino a morir por ti, a morir por mí, a dar su vida en rescate por nosotros. Con respecto a lo que estábamos hablando de la semana o de las horas previas a la cena del Señor, ¿no? Estábamos comentando de el acto de la limpieza del templo. ¿Qué se daba en ese lugar, en esos momentos? Que tuvo Jesús que tomar un pedazo de soga, un látigo, ¿no? Y sacar a esa gente de ahí. Había un problema socio-religioso que se había desarrollado
a través de los años por la dureza espiritual de los judíos. Los judíos se habían mercurializado extremadamente su religión, al punto de que habían creado trabas con ciertas reglas para conseguir dinero supuestamente para el templo, pero que más tarde se repartían entre los que dirigían la religión. Y habían inventado una expresión como escorbán, que significaba mis bienes para el Señor, y eso te permitía a ti como ciudadano judío violar el mandamiento que ordenaba honrar padre y madre, porque tú habías dicho que lo tuyo no era para papá y mamá, sino para el Señor. Aunque no lo dieras realmente. Aunque a veces no lo daban, pero con eso dejaban indigente a los padres y violaban el mandamiento quinto que ordena honrar padre y madre. Y así fueron inventadas cosas, y entre esas cosas se puso un negocio de animales para las ofrendas dentro del templo. O sea que se vendía. Se vendían las mercancías para el culto. Palomas para los más pobres, gorriones para los mucho más pobres, ovejos para los de clase media, y toros para los que eran ricos. Yo me imagino. Y ese capital se absorbía y se repartía entre los que dirigían semanalmente el templo por esa semana, porque el culto judío estaba dividido por meses y en 4 semanas un bloque de sacerdotes. Y entonces ese era el negocio que Cristo, cuando entra al templo, su última visita, dicho sea de paso, al templo de Jerusalén, le duele ver cómo la corrupción había dañado la manera sencilla de adorar. Y como es natural, Cristo vino para limpiar el templo, tanto el templo de tu corazón como el templo físico. La misma estructura de esa. Y esa estructura recibió una profilaxis de parte de Jesús, que arreó, por decir una expresión campestre, arreó a todos los negociantes, y nadie lo tocó a él, porque el poder del Señor está por encima de los hombres. Yo me imagino, si Jesús viniera ahora, ¿qué haría con nuestras? Hay mucho mercado en la vida religiosa. Sí. Hay mucho mercado en todas partes, no en un solo lugar. De hecho, hoy día está haciendo la religión prácticamente un comercio para muchos, porque hay gente enriqueciéndose a costa de la religión. Inclusive. Aunque ese no es nuestro tema, pero debido al asunto de la limpieza del templo, tú me has hecho decir quizás lo que no quería decir. No, pero estamos hablando precisamente de las cosas que Jesús hizo previo antes de consumar su sacrificio, ¿no? Y estamos en la parte de que Él tuvo que limpiar, tuvo que cambiar muchas cosas. Y hay que estar claros ahí. Y eso lo dice la Biblia, no es un asunto para esconderlo. No estamos ofendiendo a nadie ni a nada. Es la verdad sino histórica. diciendo las cosas como deben ser, y en un tiempo como este, la gente debe estar consciente qué fue lo que pasó aquella vez y qué estamos conmemorando ahora, qué estamos recordando ahora. Y es que previo a que Jesús entregara su vida por nosotros, tuvo que cambiar muchas cosas. Es lógico que lo que más me preocupa de la rememoración del asunto es cómo se ha divorciado de la realidad. De la realidad. Y si lo celebráramos de la manera sencilla que la Biblia lo presenta, basta con hacer un servicio de comunión que empezaría con un lavado de pies entre todos los hermanos, como el acto de humildad que Jesús lo hizo previamente. Dentro de la cena, eso fue el primer paso que Él dio. ¿Sabe? Eso tiene un propósito, Claro, quebrantar el orgullo del feligrés. Tú sabes que la feligresía se compone de una masa social de diversas posiciones diversas económicas. Y entonces, para que todos seamos uno, como Jesús oró, uno de los actos en la iglesia que hace la igualdad y que ayuda a que seamos iguales es el acto de humildad, lavándonos los pies unos a otros antes de conmemorar la cena del Señor. Claro. Tú encuentras eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y en el capítulo 13, versículo 5, si quisiera buscarle, va a encontrar que allí dice Jesús: ejemplo le es dado al lavar los pies, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y es más, y él dice antes de eso: ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy, y le es dado ejemplo. O sea que Jesús, no obstante ser Dios, no obstante ser el creador de todas las cosas, Se humilló. no obstante ser el salvador del mundo, antes de consumar su acto de dar su vida por nosotros,
se bajó a la condición de siervo, como dice el apóstol Pero Pablo. nota tú, Y se humilló. lo que se humilló. Mira cuán bajo él desciende en el Sí. aspecto del yo. Sí, sí. Que a Judas, que él sabía lo iba a traicionar, le lavó los pies, y lo invita a tomar una decisión, la que fuere, Sí, porque señor. Dios respeta nuestras decisiones y nuestra libertad de elegir. Claro. Le dice, Judas, lo que has de hacer, Ah, a lo presto, sí. o pronto. Pronto. O sea, si tú me vas a entregar, por favor, decídete. Y si te vas a arrepentir de entregarme, también decídete. Sí, sí, sí. Bueno, Leo, vamos a ver en un ratito otra parte del documental. Sí. Especial. Debiéramos tenerla cantando toda la Vamos a programación. ver si tú le otorgas una oportunidad Bueno, más. Sí, sí, ella va a cantar ahora, porque creo que esta voz de alabanza, esta voz tan hermosa que alaba a Dios, vale la pena seguir escuchándola, ¿no es así? Yo pienso que sí. Vamos a escuchar a Esmeralda con otra participación, otro himno de alabanza a nuestro Sabe Creador. que la esmeralda es una piedra preciosa y no dudo que por ese nombre además sea la preciosura de su voz. No, juzgando por su juventud, por la voz que tiene, ¿no? Yo creo que Es una verdadera esmeralda. una verdadera Esmeralda. Así que Esmeralda otra vez con nosotros. Santos se aturban en las calles para ver aquel hombre Galileo. Dicen que es el carpintero, otros criminal, y aún así está Jesús. En Jesús hay un gran amor que ve en el corazón. Él piensa como Dios y habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Tiene fuerza en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Esperanza en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Cuando tus sueños se derrumban y la fe tú has perdido ya, nada queda para hacer, dependes de Él y del poder de su amor al invocar a Jesús. Vive todo el ser, conociendo su vivir, compartimos su amor al venir en el nombre de Dios. Tiene fuerza en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Esperanza en el nombre de Dios.
es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. Bien, Olivo, ¿te has fijado en esta parte del documental que estamos pasando? Hay dos cosas que me llaman mucho Sí, la sí. atención. Creo que ahí vamos, no sé si vamos a coincidir ahí. Ojalá. La primera es que la Pascua, la cena que Jesús hace, está muy relacionada con la Pascua hebrea, con lo que pasó en Egipto, ¿no? Entonces hay dos cosas interesantes que yo noté. Número uno, previo a la salida de Israel de Egipto, hubo unas plagas que cayeron sobre Egipto y sobre su faraón. Y dentro de esas plagas, la última, que es lo segundo que quiero recalcarte, es que hubo que hacer un trabajo con la sangre de un cordero en el momento o en la noche que iban a salir de Egipto. Así es. ¿Qué significado tiene eso en la actualidad con respecto al sacrificio de Cristo? Precisamente esos son los dos acontecimientos que me llamaron la atención. Bueno, pues estamos de acuerdo. Pero voy a empezar con las plagas, Ok. para luego caer. Tú sabes que el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Sí, Tenía multiplicidades de deidades. sí, 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 sí. Desde adorar la mosca hasta el pez en el agua, el caimán, el buey apis, el águila, la lechuza, Todos el los gato, animales, el la perro, rana, la rana. Sí, sí. Entonces, El río Nilo era también para ellos un dios. era un dios. Sí. Era de ese Nilo, ellos lo tenían como el dios del sustento, Ok. junto con el sol. Sí, sí, sí. Entonces, Dios quiso dar una lección con las plagas, mostrándole que sus deidades no tenían poder ni sobre la vida ni sobre el pueblo. Y por eso empieza hiriendo a su Dios principal, El río. el río, El río y se lo convierte en sangre para mostrarle a Egipto: ustedes adoran un Dios que no es Dios, una tontería, y vean la muestra. O sea que el hecho de estar ensangrentado significa que ese dios estaba muerto. Estaba La muerto. sangre es la vida del cuerpo. Por otro lado, cada una de las plagas, tú ves que una hirió el sol, ellos adoraban el sol, Exactamente. le tuvo 3 días oscuros, mostrándole que el sol no era una deidad. Ellos adoraban los piojos, le hizo una plaga de Plaga de piojos piojos. para mostrarle que los piojos no eran divinidades. Las langostas. Y las langostas y las ranas y las moscas. Perfecto. Cada plaga de esa tenía un mensaje para mostrar que la idolatría es una falsedad. Ok. O sea que dentro de la Pascua se eliminan los dioses. Se eliminan que no los son el dioses. cielo. Ahora, la última plaga, La sangre. que es la muerte de los primogénitos, si Dios no ordena que la sangre del cordero se pusiera en el dintel, los primogénitos judíos hubieran sido eliminados, porque el ángel de Dios tenía la instrucción que donde no viera la sangre en el dintel, había muerte. Ok. Y Y- ahí dice un texto inclusive, y veré la sangre. Y seguiré de largo. O sea que no iba a tocar esa casa. No iba a tocar esa casa. Perfecto. Eso es una anunciación previa de que solo hay una manera de librar las almas humanas: la sangre. La sangre. En aquel momento, la sangre de un cordero simbolizando a Jesús, y hoy la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario es el único medio. No valen deidades, No, ni no. divinidades, ni ídolos, solo la sangre de Jesucristo. Así Y el apóstol Pedro lo reconoce cuando dice en el libro de Hechos 4:12 que no hay ningún nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente. Así es que en este hecho hay un mensaje evangélico de manera práctica y simbólica en lo que ocurrió en Egipto momentos antes de la liberación. Así es. ¿Sabe, Bolívar? Vamos a escuchar otra vez a Esmeralda cantando en un ratito. Pero nos estamos dando cuenta, amigos televidentes, cómo lo de la cena del Señor, lo de la Santa Cena, ¿no? Está tan relacionado con lo que es la liberación. Con lo que es la liberación, Liberación. En la antigüedad fue la liberación de la esclavitud de Egipto. ahora es la liberación La del liberación pecado, de la esclavitud del pecado. que es un esclavizador Claro, moderno. claro. ¿Podían los egipcios salir de los hebreos, salir de Egipto por sus propios medios? No, Dios tuvo que liberarlo. pudieron. Dios tuvo que liberarlo. De la misma manera, ningún hombre Ahora, sale por obras del pecado. ¿Los liberó de manera violenta? No, No. ¿Cómo lo liberó? Claro, usó su poder. usó La poder. plaga para decirle, mira, esos dioses no son los que Por van. eso se dice en el término teológico, hay poder en la sangre, La sangre de Jesús. Jesucristo. Entonces, la última cosa que pasa es que se sacrifica un cordero
una oveja sin mancha, sin defecto, ¿no? Y no se le rompen los huesos. rompen los huesos. Y hay que comérsela toda Exactamente, es degollado, toda su sangre debió verterse. para teñir los Entonces, con dinteles. esta sangre se puso en los dinteles y en los Porque postes. cada hogar tenía que matar un cordero. Un cordero. Y si era muy chiquito, tenía que invitar a los vecinos. Invitar a los vecinos, porque no podía sobrar del cordero. Esto es maravilloso. Porque la salvación de Cristo nunca sobra. Nunca sobra. Ahora, es más que suficiente para abarcar a todo el mundo. Para abarcar al Aquella mundo. vez era un cordero por cada familia. Hoy en día, ese cordero pascual, ese cordero de Dios, su sangre es suficiente para limpiar a todo el mundo de todos sus pecados. Pero no importa el pecado. nota que cuando la familia era pequeña, se invitaba a un vecino, también eso tiene una connotación Claro. moderna. Sí, sí, sí. Los cristianos de hoy tenemos que compartir con los vecinos las bendiciones de Dios. Esa bendición. Y por eso estamos tú y yo aquí hoy. Precisamente, ¿Verdad? hasta nos hemos olvidado de comer, porque no solo de pan vive el hombre, Yo, los sino amigos- de toda palabra los que amigos sale de la están- boca de Los Dios. amigos están comiendo en su casa tranquilos y viendo esta programación, pero la intención de esta parte es que entendamos qué significa la Semana Santa. ¿Qué significa la Creo Semana que lo Santa? hemos logrado, Sammy. Bueno. Hemos logrado poner algunas cosas en su lugar y traer la verdadera realidad de lo que significa la cena del Señor. Así que vamos ahora a tener la participación de Esmeralda, ¿no? Como otro himno de Nueva alabanza a vez. Dios, nueva vez. Así que dentro de esta programación especial de Semana Santa, recuerden, esto es un momento para usted meditar con su familia, en su casa. De lo que recogimiento. estamos hablando, de recogimiento. Y Piense, meditar en el sacrificio de hubo Jesús. alguien que vino hace unos años y dio su vida, derramó su sangre por ti, por mí, por todos nosotros. Por todo el pueblo de Santiago y la Esa República sangre Dominicana. está disponible todavía hoy. Hay tiempo de usted decir, Señor, yo quiero que tú con tu sangre también me redimas de la esclavitud. Ese es el mensaje final que damos. sí. Que el pueblo aproveche el sacrificio de Cristo que ocurrió 2000 años atrás y que aún está vigente por medio Sí. de aceptarlo como Salvador personal. Esto es gratis. Totalmente Es gratis. No hay que dar nada. Entregar lo que somos así como somos. Él te recibe como Sí, esté sí. y luego te cambia. Te cambia. Señores, los apóstoles que estaban con Jesús en la mesa, ¿cuál de ellos era perfecto? Ninguno. Hasta Judas estaba ahí. Era un gato. ¿Verdad que sí? Pedro, todos, si ustedes ven cómo todos cometen sus errores. Sin embargo, ese sacrificio, esa cena, Él la hizo con todos. Y hoy Amén. lo hace contigo. Vamos a escuchar la participación de Esmeralda en otra alabanza al Señor. Mi Cristo, te amo, no hay nadie como tú.
llenar mi corazón. Solo tu amor llena mi corazón. Ah, solo tu amor llena mi corazón, Señor. Esta es la programación especial Semana Santa 2008 de la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57. La fiesta de Pesaj o Pascua judía recuerda la liberación de los hijos de Israel de 400 años de penosa esclavitud en Egipto. El Éxodo, cuando Moisés condujo a más de 600.000 esclavos hebreos con sus escasos bienes de una tierra de idolatría al desierto del Sinaí. «1500 años después del Éxodo, en Jerusalén, también Jesús celebró la Pascua. Para Jesús, esta ocasión no era asunto rutinario. Tenía grandes deseos de compartir esta cena con sus discípulos. El drama que se desarrolló en la noche de Pascua mientras compartían el pan y el vino fue un punto decisivo de crucial importancia en la historia. Jesús habló aquella noche en metáforas, usando símbolos que más tarde se convertirían en doctrinas de la fe cristiana. Representada en innumerables cuadros y otras formas de arte en el mundo entero, esta singular cena de Pascua es más conocida como la Última Cena. La Última Cena tiene lugar en la primavera del año 30 del siglo I, estación en que la Tierra Santa comienza a despertar de un invierno frío y gris, cuando el cauce de los ríos vuelve a llenarse con las lluvias invernales, haciendo revivir la tierra. Estación en la que la flora irrumpe en forma espectacular, anunciando el renacimiento de la naturaleza. También los pájaros nos indican que ha llegado la primavera al volver, una vez más, a construir sus nidos. Los venados corretean por doquier, mostrando ufanos a los nuevos vástagos. Toda la creación se mueve en perfecta armonía, ostentando señales de renovación, como los pimpollos del almendro que anuncian una verdadera fiesta. El pueblo judío también tiene sus ritos de primavera, la Pascua. Ya un mes antes, comienzan los preparativos en todo el país. Reunir suficientes provisiones, seleccionar las mejores reses de sus rebaños para el sacrificio pascual, organizarse para el largo camino a Jerusalén. Pascua es una de las 3 fiestas del calendario hebreo en el que el judío está obligado a peregrinar a la ciudad santa. Centenas de miles van a Jerusalén para unirse a sus parientes y celebrar juntos el Éxodo.
Durante los 8 días de Pascua del año 30 de la Era Común, la provincial Jerusalén se transformó en una ciudad internacional en la que se mezclaban idiomas y dialectos. Su población se decuplicó llegando a 350.000 almas. Este aumento explotó al máximo los recursos y servicios municipales. El alojamiento limitado, ya repleto hasta el tope, obligó a los peregrinos a dormir en carpas o encontrar dueños de casa dispuestos a hospedarlos. Las murallas de Jerusalén difícilmente podrían contener la afluencia de tantos visitantes. La tensión adicional dentro del perímetro de la ciudad creaba un potencial de insurrección en la Judea ocupada. Las autoridades romanas reforzaron su presencia, agregando más seguridad y tensión a un barril de pólvora en potencia. A la guarnición regular de la fortaleza de Antonia, que dominaba la ciudad, se le sumaron tropas provenientes en su mayoría de la capital romana de Cesarea. Como muchos otros peregrinos, también Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén para la Pascua. El camino a pie desde la Galilea les tomó 5 a 6 días. Atravesaron parajes conocidos a lo largo del caluroso valle del Jordán, pasando las noches en aldeas o acampando en huertos de olivos bajo el cielo estrellado. Llevaban poco consigo, confiando en que la divina providencia les suministraría todo lo necesario. A lo largo de su recorrido, más y más personas se sentían atraídas a escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús. Pronunciaba palabras de amor y fe que seducían a la gente. Cautivadas por sus conceptos de compasión y esperanza, las masas iban en aumento. En esta pequeña ciudad de Betania, a 7 kilómetros de Jerusalén, Jesús realizó el más grande de sus milagros, resucitando a Lázaro. Cuando montado en un potro bajó del Monte de los Olivos y entró a la ciudad, fue recibido como un rey. Una gran multitud que había llegado para la fiesta salió al encuentro del hombre que tanto se había hablado, gritando: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». La euforia registrada a su llegada a la ciudad santa creó en los discípulos la impresión de que les esperaba una Pascua alegre. Pero en los días siguientes, los discípulos fueron testigos de una nueva fase en la vida de su maestro. Se había levantado un muro entre Jesús y el establecimiento religioso. El sumo sacerdote Caifás se enfrentaba con un serio dilema. Jesús había creado mucha conmoción y Caifás sabía que cualquier desorden le daría a Roma el pretexto que necesitaba para poner fin a la libertad religiosa de Judea. Para Caifás, Jesús se había convertido literalmente en un verdadero prófugo. En los últimos 3 años, los discípulos habían seguido cada movimiento de Jesús. A veces lo habían visto descansando, alabando a Dios por todo lo que había hecho. Otras habían sido testigos de su dolor,
afligido por las realidades de su tiempo. Los discípulos de Jesús, como así también el sumo sacerdote y los maestros de la ley, sabían lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Aunque Jesús nunca pretendió ser el Mesías, sus actos eran interpretados como tales. Mañana del jueves, a contadas horas antes del comienzo de la Pascua. Al otro lado del valle de Cedrón, lejos del ajetreo de la ciudad, Jesús predijo sucesos futuros. Los discípulos escucharon con atención cuando habló sobre el futuro de Jerusalén y el fin del tiempo. Del Monte de los Olivos descendieron al jardín de Getsemaní, un lugar dilecto de Jesús. La palabra Getsemaní proviene de los vocablos hebreos Gad Shemanim, que significan almazara. Getsemaní era conocido por la pureza del exquisito aceite de oliva que producía. Debían ocuparse de los arreglos necesarios para la cena de Pascua. Había mucho que hacer y el tiempo escaseaba. Ni siquiera habían decidido dónde participarían en la cena del Ceder. Esperaban que Jesús diese las respuestas. Esta está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Era ya el 14º día del mes de Nisán, exactamente el mismo día en que 1500 años antes Dios había sacado a los israelitas de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto, con señales y con prodigios. La indignación de Dios hacia los egipcios fue inflexible. Vio la amarga opresión que sufrían los hijos de Israel a manos de los capataces. Oyó el lamento de las madres israelitas cuando los egipcios ahogaron a sus varones recién nacidos en las aguas del Nilo. Envió a Moisés a exigirle al faraón que liberase a su pueblo. Pero el faraón se negó, alegando: no conozco al Señor. La mano de Dios fue diligente al azotar a Egipto con 10 plagas diferentes. Langostas, granizo, ranas y oscuridad avisparon la tierra. Dios había advertido 10 veces al faraón haz que escuchara su voz. El faraón se negó. El Nilo, la fuente de vida de Egipto, del que depende su existencia. El 95% de la población se encontraba a lo largo de sus riberas. La primer plaga convirtió al río en sangre. Fue la venganza divina contra el edicto del faraón de asesinar a los niños judíos. Vuelve a aparecer una referencia a la sangre en la 10ª y más terrible de las plagas, cuando la sangre del cordero sería usada para salvar a los niños de Israel del ángel de la muerte.
sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. La liberación de los israelitas a mano de Dios fue el punto decisivo de mayor importancia en la historia del pueblo judío. El Éxodo marcó no solo el paso de la esclavitud a la libertad, sino también la aparición de Israel como nación y el establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Después de errar 40 años en el Sinaí, los hijos de Israel se convirtieron en herederos de la tierra prometida. El momento en el que 12 tribus nómades se dispersan en todo el territorio, aprenden a ser agricultores y a labrar la tierra. Con el sudor de la frente cultivaron los fértiles valles y montes. El desierto iba a florecer, tal como los campos producirían en abundancia, recompensando su trabajo. Pedro y Juan descendieron del Monte de los Olivos en dirección a la Ciudad Santa. A pesar de ser temprano en la mañana, los sonidos que provenían de la ciudad reflejaban la actividad de la gente ocupada en los últimos preparativos de Pesaj, la Pascua judía. Poco después de entrar en la ciudad, encontraron al hombre que estaban buscando. El agua que había recogido era probablemente usada para las matzot, el tradicional pan sin levadura. Preparar la masa con agua pura de manantial era considerado como un acto religioso excelso. Al darse cuenta que el maestro había enviado a los 2 discípulos para buscarlo, les extendió la invitación. Acompañó a Pedro y a Juan a la casa en que se hallaba el aposento superior que concordaba con lo que Jesús les había dicho. En el ritual de Pascua, la levadura está estrictamente prohibida. Todo alimento que contiene levadura debe ser alejado de la casa y quemado. Hay que llevar a cabo una búsqueda minuciosa en las despensas, bajo las alfombras, en la ropa o en cualquier lugar en el que pudiera esconderse una miga. Cada uno participa en la limpieza. De acuerdo a fuentes rabínicas, la levadura representa el pecado que nos impide cumplir el deseo de Dios. Pedro y Juan siguieron a su anfitrión a la casa. Durante la fiesta de Pesaj, los habitantes de Jerusalén acostumbraban a abrir sus casas ante desconocidos. La tarea adicional de preparar la Pascua para Jesús y sus 12 discípulos era un cometido de peso. Pero los anfitriones, con toda seguridad, se sintieron honrados de tener a Jesús y sus discípulos en su hogar.
Era mediodía. Reunidos fuera de las murallas del templo había rebaños de cabras y carneros. En todos los patios de la ciudad de Jerusalén estaban preparando hornos especiales para asar los sacrificios pascuales. Un fino velo de humo cubría calles y barrios, acrecentando la atmósfera festiva. La harina especial necesaria para preparar las matzot provenía de campos de granos selectos que se cultivaban aparte. Esta tradición proviene del éxodo de los israelitas de Egipto. Su partida repentina no dio tiempo para que la masa subiese, por lo que en Pesaj se come pan sin levadura. Es probable que esta haya sido la antigua forma de preparar pan sin levadura. Después de mezclar harina con agua y de amasar bien la mezcla, se la extendía finito y se la colocaba rápidamente sobre una plancha caliente. Unos momentos después se la daba vuelta. En pocos minutos estaba lista. Quedaba aún mucho por hacer y el tiempo volaba. En la época de Jesús, los rabinos decretaron que todo judío debía participar en la fiesta. Quienes podían donaban dinero, frutas, verduras y cereales. 30 días antes de Pascua, se había reunido y almacenado para los menesterosos todos los productos necesarios para la cena festiva. En el Israel de hoy, al igual que en tiempos de Jesús, Pascua es una época en la que cada uno está sumido en el fervor de los preparativos de la fiesta. Esta es la programación especial Semana Santa 2008